Imagina esto. Entras a una entrevista de trabajo. Te has preparado durante semanas. Tus credenciales son impecables. Tu portafolio habla por sí mismo. El entrevistador extiende su mano, la estrechas y te señala a una silla. Te sientas. Él le echa un vistazo a tu currículum. Han pasado 7 segundos. En esos 7 segundos, antes de que hayas respondido una sola pregunta, antes de que hayas demostrado cualquier competencia y antes de que hayas dicho algo de sustancia, se ha emitido un juicio. No sobre tus calificaciones, no sobre tus ideas, pero sobre si le agradas. Y aquí está lo que no sabes. Este juicio es tan robusto, tan resistente al cambio, que todo lo que digas después será filtrado a través de él. Si ese veredicto inicial es negativo, ya perdiste. Ahora, ¿qué pasaría si te dijera que esto no es especulación? ¿Qué pasaría si te dijera que investigadores han medido este fenómeno? Lo han cuantificado, lo han documentado con precisión científica. ¿Y qué pasaría si te dijera que si eres neurodivergente, autista, TDAH, de altas capacidades o cualquier combinación, las probabilidades están abrumadoramente en tu contra en esta ventana de 7 segundos? Soy Anita y esto es NeuroRebel. Y hoy vamos a hablar sobre el sesgo neurotípico, por qué sucede y cómo podemos cambiarlo, una persona a la vez. Ahora, el episodio de hoy es un poco más largo que lo habitual, pero te prometo que vale la pena. Quédate conmigo. Vamos a explorar por qué esto sucede y por qué es más fascinante de lo que piensas. Bienvenidos a NeuroRebel, el podcast bilingüe donde desmantelamos sistemas capacitistas, desafiamos supuestos neurotípicos y exploramos lo que realmente significa ser neurodivergente en un mundo construido para cerebros neurotípicos. Si eres nuevo aquí, bienvenido a un espacio donde no endulzamos, no simplificamos y definitivamente no romantizamos la neurodivergencia. Estamos aquí para los diagnosticados tardíos, los autodiagnosticados, los que cuestionan, los exhaustos, los incomprendidos y todos los que alguna vez han sentido que operan en una frecuencia distinta al resto del mundo. Soy autista de altas capacidades, profesora de Derecho retirada, becaria Fulbright y tu compañera de viaje en este camino hacia la liberación colectiva. Cada episodio se graba tanto en inglés como en español porque las mentes extraordinarias no están limitadas por fronteras ni idiomas. El episodio de hoy va a ser un poco incómodo. Vamos a hablar sobre algo que la mayoría de las personas no quieren reconocer. El desprecio medible y documentado que las personas neurotípicas tienen hacia las personas neurodivergentes. Y cómo entender el mecanismo de ese prejuicio es el primer paso para desmantelarlo. Déjame contarte sobre un estudio de investigación que cambió cómo entiendo cada interacción social incómoda que he tenido. En el 2021, un equipo de investigadores de la Universidad de Nottingham hizo algo simple, pero devastador. Mostraron a adultos neurotípicos clips de videos cortos, promediando poco más de 7 segundos, de jóvenes reaccionando naturalmente a situaciones sociales cotidianas. Un investigador contándoles un chiste, haciéndoles un cumplido y luego haciéndolos esperar. Solo momentos humanos normales, vislumbres breves de personas siendo personas. Luego les hicieron a los observadores neurotípicos una pregunta. ¿Esa persona te agrada o te desagrada? Eso es todo. Opción binaria. Sí o no. ¿Agrada o desagrada? Y esto es lo que los observadores no sabían. La mitad de las personas en esos videos eran autistas.
La otra mitad eran neurotípicas. Los dos grupos estaban emparejados por edad, por contexto y la única variable era el neurotipo. ¿Y los resultados? Los observadores neurotípicos tenían significativamente más probabilidades de juzgar que les desagradaban los sujetos autistas que los neurotípicos. Y no es que los calificaron como un poco más bajo en una escala, no, o no tuvieron reservas leves, no, les desagradaban. Un juicio negativo activo en 7 segundos, basado en nada más que comportamiento observable en momentos sociales mundanos. Y aquí está la parte que debería perturbar a todos los que están escuchando. Los observadores no tenían idea alguna de que alguien en los videos era autista. No se les dijo, no se les preparó. Simplemente estaban reaccionando. Cuando leí este estudio por primera vez, tuve que cerrar mi laptop y alejarme, porque de repente cada interacción que había tenido en mi vida cobró sentido. El entrevistador que parecía incómodo antes de que yo alcanzara a decir 3 frases, o el colega que evitaba cruzarse conmigo en el área del café, y el conocido que dijo, deberíamos juntarnos algún día, con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Pensé que lo estaba imaginando, pensé que era paranoica, pensé que era demasiado sensible. Pero resulta que estaba percibiendo con precisión un sesgo documentado. Entonces, ¿qué está sucediendo en esos 7 segundos? ¿Y a qué están reaccionando las personas neurotípicas? La investigación le da un nombre. Se llaman juicios instantáneos. Piénsalo como tu cerebro tomando una fotografía y diciendo instantáneamente amigo o enemigo, seguro o amenaza, endogrupo o exogrupo. Todos hacemos esto. Es maquinaria cognitiva evolucionada para la evaluación social rápida. El problema no es que exista. El problema es qué está evaluando y a quién está apuntando. Los observadores neurotípicos están haciendo juicios rápidos, basados en postura, gestos atípicos, expresiones faciales, patrones de movimiento y prosodia vocal. Están reaccionando al estilo, no a la sustancia, a cómo alguien se mueve por el espacio y no a quién es como persona, como ser humano. Y aquí está la parte devastadora. Investigaciones previas encontraron que cuando se eliminaban las señales audiovisuales, cuando solo se presentaba el contenido de lo que las personas autistas decían, despojado de toda información no verbal, los juicios negativos desaparecían. Esto significa que las personas neurotípicas no están reaccionando a algo inherentemente malo o deficiente en las personas autistas. Están reaccionando a la diferencia misma, a un estilo de comunicación no familiar y a movimientos y expresiones que no coinciden con su plantilla neurotípica. Ahora, aquí está lo crucial. Estos juicios instantáneos no operan de manera idéntica en todas las formas de neurodivergencia, aunque el mecanismo subyacente es el mismo. Cuando las personas neurotípicas se encuentran con individuos autistas, están reaccionando principalmente a la comunicación no verbal atípica, el ritmo del contacto visual, las expresiones faciales y el lenguaje corporal. Y cuando se encuentran con personas con TDAH, a menudo están reaccionando a patrones de movimiento, como moverse inquietamente o interrumpir, y la alta energía que las personas neurotípicas codifican como disruptiva, en lugar de regulado de manera diferente. Y con las altas capacidades, el sesgo es conceptual, antes de ser siquiera conductual.
La investigación muestra que los pares forman juicios negativos cuando se enteran de que alguien es de altas capacidades, antes de que ocurra ninguna interacción. La etiqueta misma desencadena ansiedad sobre jerarquía y diferencia. Diferentes presentaciones, mismo mecanismo. Juicio negativo rápido basado en la desviación de las normas neurotípicas. Podrías estar pensando, bien, Anita, las primeras impresiones pueden ser duras, pero seguramente una vez que las personas llegan a conocer a personas neurodivergentes, esos juicios iniciales desaparecen o cambian, ¿verdad? No, incorrecto. La investigación muestra que estos juicios instantáneos son altamente robustos. Generalmente no cambian con un contacto prolongado. Déjame decir esto de nuevo, porque esto es crucial. Las personas neurotípicas forman evaluaciones negativas duraderas de las personas autistas en segundos. Y esas evaluaciones permanecen estables incluso después de llegar a conocerlas. Este es el muro invisible con el que las personas neurodivergentes chocan todos los días. El juicio sucede antes de que pueda ocurrir una interacción significativa. Actúan como un guardián, asegurando que el contacto positivo necesario para desafiar el prejuicio se bloquee preventivamente. Entonces, no consigues el trabajo, así que no puedes demostrar tu competencia y no te invitan al evento social y entonces no puedes mostrar tu personalidad y te excluyen del proyecto grupal, así que nunca puedes probar tus habilidades colaborativas. El juicio previene las experiencias mismas que podrían contradecir el juicio. Y esto es lo que me parece increíble. Las personas neurotípicas ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Este juicio opera a nivel subconsciente. Se siente como instinto para ellas, se siente como percepción precisa. Experimentan la incomodidad de la ansiedad intergrupal, el estrés que viene de interactuar con alguien cuyo estilo de comunicación difiere del suyo, e interpretan esa incomodidad como evidencia de que algo está mal con la persona neurodivergente. No con su propia flexibilidad cognitiva limitada y no con su propio fracaso en tender puentes hacia la diferencia neurológica. No, el problema somos nosotros. Pero se vuelve aún más retorcido, porque cuando los investigadores preguntaron a los observadores neurotípicos por qué les desagradaban las personas autistas, las respuestas revelaron algo profundo sobre la proyección, el prejuicio y la ironía más cruel en la investigación sobre la neurodiversidad. Cuando se les pidió a los observadores neurotípicos que justificaran por qué les desagradaban las personas autistas, y recuerda que no sabían que las personas eran autistas, sus razones fueron específicas y las más comunes fueron, primero, una percibida incomodidad social. Segundo, no querer hablar con esa persona. Y notablemente, cuarto en la lista, una percibida falta de empatía de la persona autista. Vamos a simplemente quedarnos con eso por un momento. O sea, las personas neurotípicas que acaban de demostrar un profundo fracaso en percibir con precisión a las personas autistas, que acaban de formar juicios negativos instantáneos basados solamente en diferencias de estilos superficiales y que acaban de participar en un prejuicio documentado, están acusando a las personas autistas de carecer de empatía. Por décadas, se les ha dicho a las personas autistas que carecemos de empatía. Está en los criterios diagnósticos. Habita aferradamente en la imaginación popular. Es el estereotipo que no muere. Sheldon Cooper, Rain Man, el savant brillante pero emocionalmente frío,
La persona que no puede leer emociones, que no puede conectar y que tampoco le importa hacerlo. Y esto es lo que las personas neurotípicas han hecho con esa narrativa. La han convertido en un arma de prejuicio. La usan para justificar excluirnos de grupos sociales. La usan para descartar nuestro testimonio sobre nuestras propias experiencias. Y la usan para explicar su incomodidad con nosotros como si fuera de alguna forma culpa nuestra. Pero, ¿qué pasaría si la narrativa de la empatía fuera al revés? ¿Qué pasaría si las personas neurotípicas han estado proyectando sus propios fracasos de empatía en nosotros? ¿Y qué pasaría si la investigación muestra exactamente eso? Hay un concepto en la investigación del autismo llamado el problema de la doble empatía. Fue propuesta por el académico autista Damian Milton y es una de esas ideas que, una vez que la entiendes, no puedes dejar de verla. He hablado de este tema en otros episodios de mi podcast. La visión tradicional del autismo sugiere que las personas autistas tienen un déficit unilateral. Luchamos para entender a las personas neurotípicas, mientras que las personas neurotípicas no tienen problemas para entenderse entre sí. El problema de la doble empatía dice, ¡hey, no tan rápido! ¿Qué pasaría si las rupturas de empatía en las interacciones de neurotipo cruzado van en ambas direcciones? Es decir, ¿qué pasaría si las personas neurotípicas luchan tanto para entender a las personas autistas como las personas autistas luchan para entender a las personas neurotípicas? ¿Y qué pasaría si el déficit no está en ninguno de los dos grupos individualmente, sino en la interfaz entre diferentes estilos neurológicos? ¿Y qué pasaría si la investigación prueba esto? Porque sí lo hace. Los estudios que miden la precisión empática, esa habilidad de identificar correctamente lo que alguien más está sintiendo, muestran que los participantes neurotípicos tienen puntuaciones de precisión significativamente más bajas cuando intentan entender las emociones de las personas autistas en comparación con entender las emociones de otras personas neurotípicas. Literalmente, no pueden leernos correctamente. Pero aquí está el giro. Cuando las personas autistas se comunican con otras personas autistas, la empatía fluye naturalmente. La comunicación es recíproca y el entendimiento es mutuo. La ruptura sucede específicamente en interacciones de neurotipo mixto. Y no son solo las personas autistas a quienes nos acusan de carecer de empatía. La investigación muestra que a los adultos con TDAH también los perciben como, por ejemplo, preocupándose menos por los problemas de los demás o estar enfocados en sí mismo, lo cual es otra proyección de la incomprensión neurotípica sobre las personas neurodivergentes. O sea, el patrón se repite. La mayoría lucha para entender a la minoría y luego culpa a la minoría por esa ruptura de comunicación. Y esta es una trampa lógica. Déjame rastrear la lógica aquí, porque aquí es donde se vuelve exasperante. Las personas neurotípicas luchan para leer con precisión las expresiones emocionales autistas. ¿Por qué luchamos o experimentamos confusión e incomodidad? E interpretan esa confusión como evidencia de que somos emocionalmente inexpresivos o torpes, y aquí está la frase clave, carecemos de empatía. Y luego usan esa percepción errónea para justificar el desagrado instantáneo y la exclusión social. Y luego señalan nuestro aislamiento social como evidencia adicional de que tenemos déficits sociales. O sea, ¿ves lo que está sucediendo aquí? El fracaso de las personas neurotípicas para entendernos se reenmarca como nuestro fracaso en ser comprensibles.
Su incomodidad con la diferencia se convierte en evidencia de nuestra deficiencia y su fracaso de empatía se convierte en prueba del nuestro. Esto es lo que los filósofos llaman violencia epistémica. Cuando tu testimonio sobre tu propia experiencia es sistemáticamente descontado porque el grupo dominante no puede o no quiere entenderte en tus propios términos. Ahora, hablemos sobre la otra justificación importante que las personas neurotípicas dieron para justificar por qué le desagradan las personas autistas, y es la torpeza o incomodidad social. Y quiero hacerles una pregunta que creo que en realidad es algo profunda. ¿Por qué importa tanto la torpeza o percibida falta de fluidez social? Piénsalo. Cuando los observadores neurotípicos decidieron si alguien les agradaba o desagradaba, clasificaron la torpeza o falta de fluidez social como más importante que la confiabilidad. O sea, detente aquí un segundo. Las personas neurotípicas consideraron si alguien era socialmente fluido más importante que si era confiable, al decidir si les agradaban. O sea, podría ser un mentiroso, un tramposo, fundamentalmente no confiable, pero si eres socialmente elegante, eres agradable. Podría ser honesto, brillante y amable, pero si eres torpe, les desagradas. Y creo que esto revela algo profundamente incómodo sobre las jerarquías sociales neurotípicas. La torpeza o la falta de fluidez social es amenazante no porque causa daño, sino porque revela el artificio de la actuación social. Cuando alguien no sigue las reglas no escritas, o sea, no mantiene el ritmo de contacto visual esperado, o no refleja el lenguaje corporal, o no produce la prosodia vocal anticipada, o interrumpe el funcionamiento fluido de los guiones sociales neurotípicos, les desagradas. Y esa interrupción crea ansiedad. Pero aquí está lo crucial. Esa ansiedad le pertenece al observador neurotípico. Es su incomodidad con la impredecibilidad. Es su rigidez en torno a las normas sociales y es su necesidad de conformidad. Pero el sistema en el que vivimos, un sistema diseñado por y para personas neurotípicas, reenmarca esa incomodidad como el problema de la persona neurodivergente. Entonces se nos dice que nos arreglemos a nosotros mismos, que nos enmascaremos, que nos contorsionemos en formas neurotípicas, en lugar de pedirle a la mayoría que expanda su tolerancia a la diferencia o entendimiento de lo que significa realmente. Y cuando no podemos mantener esa máscara 24/7, porque es agotador, porque es traumático, porque es literalmente físicamente imposible y porque nos lleva al colapso y al burnout, nos culpan por la incomodidad que causamos. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si las comunidades neurodivergentes tienen una relación completamente diferente con la torpeza o fluidez social? La investigación del académico autista Bret Eastman sugiere que algunas personas autistas realmente ven la fluidez social de forma positiva, como autenticidad, como honestidad y como libertad de la actuación social opresiva. Cuando las personas autistas interactuamos con otras personas autistas, lo que los observadores neurotípicos podrían codificar como torpe o falta de fluidez social, los participantes autistas lo vemos como genuino. Entonces, ¿por qué la comodidad de un grupo con la ambigüedad se patologiza, mientras que la ansiedad de otro grupo sobre ella se convierte en la norma impuesta? Bien,
Entonces, hemos establecido que las personas neurotípicas forman juicios negativos instantáneos sobre las personas neurodivergentes y que estos juicios se basan en el estilo más que en la sustancia y que justifican estos juicios con proyecciones sobre la empatía y ansiedades sobre la fluidez social. Pero aquí está la pregunta que debería consternar a todos los que están escuchando. ¿Cómo es que un sesgo cognitivo de una fracción de 7 segundos se convierte en una vida de exclusión sistemática? ¿Cómo se escala un juicio de 7 segundos hacia una opresión estructural? Porque lo hace. Y entender ese mecanismo es crucial. El prejuicio individual ya es suficientemente malo. Pero lo que hace que el sesgo neurotípico contra las personas neurodivergentes sea tan pernicioso es que opera en múltiples niveles simultáneamente, cada nivel reforzando a los otros, creando un círculo vicioso. Y déjame mostrarte cómo funciona esto. Hablemos de la ideología neuronormativa y el poder institucional. En la base tenemos dos elementos entrelazados: la creencia cultural de que las formas neurotípicas de pensar son correctas y los sistemas formales que codifican esa creencia. Esta ideología tiene raíces históricas. A finales del siglo XIX, el estadístico Francis Galton, sí, el tipo de la eugenesia, aplicó métodos estadísticos a las características humanas y creó el concepto de normalización. Si caías fuera de la norma estadística, eras por definición anormal, desviado o indeseable. Ese movimiento conceptual, tratar la rareza estadística como inferioridad inherente, sentó las bases para más de un siglo de la patologización de la diferencia. Y esa ideología se codifica en sistemas formales como el modelo médico de la discapacidad. Los manuales diagnósticos que enmarcan el autismo y el TDAH como trastornos, déficits y disfunciones. Y también la investigación genética enfocada en la prevención y la cura en lugar del apoyo y la acomodación. Y agrégale sistemas educativos diseñados para estilos de aprendizaje neurotípico y lugares de trabajo que requieren actuación social neurotípica y atención médica que prioriza hacer que las personas neurodivergentes sean menos diferentes en lugar de apoyar el florecimiento neurodivergente. Cada institución refuerza el mensaje: tú eres el problema y tú necesitas cambiar, o necesitamos encontrar una cura para eliminar quién eres. ¿Y qué mecanismo usan para esto? El sesgo cognitivo y la jerarquía social. Y es aquí donde viven esos juicios instantáneos. Las personas neurotípicas, moldeadas por la ideología neuronormativa y la mensajería institucional, desarrollan un reconocimiento rápido de patrones que codifica el comportamiento neurodivergente como incorrecto o fuera de la norma. Y como estos juicios suceden en segundos a nivel subconsciente, antes de la reflexión consciente y antes de la interacción significativa, funcionan como guardianes. O sea, el sesgo previene el contacto mismo que podría desafiar el sesgo. Y simultáneamente vemos la teoría de la dominancia social en acción. Las sociedades crean y mantienen jerarquías donde los grupos dominantes controlan los recursos y el privilegio. Las personas neurotípicas participan en lo que se llama favoritismo endogrupal, es decir, asignan preferentemente a otras personas neurotípicas y experimentan ansiedad intergrupal al encontrarse con personas neurodivergentes. O sea, el estrés que viene de interacciones sociales impredecibles.
y esa ansiedad se maneja a través de la evitación. Así que simplemente no se comprometen, no nos contratan, no nos hacen amigos, no nos invitan y se dicen a sí mismos que es porque somos torpes o carecemos de empatía y no porque ellos mismos son ansiosos e inflexibles. Y el resultado es una exclusión estructural. Todo esto culmina en lo que los filósofos llaman injusticia epistémica, que es una devaluación sistemática de las personas neurodivergentes como conocedores y testigos de sus propias experiencias. En entornos legales, por ejemplo, los acusados autistas reciben sentencias más largas porque sus expresiones emocionales congruentes con el neurotipo se malinterpretan como falta de remordimiento. En la atención médica, los pacientes autistas experimentan lo que los investigadores llaman el problema de la triple empatía. Es decir, los clínicos no nos entienden, no nos creen y no confían en nuestros testimonios. Y esto lleva a una negligencia médica, a diagnósticos erróneos y a trauma. En el contexto laboral, filtran a los candidatos neurodivergentes en las entrevistas antes de que tengamos una oportunidad de demostrar competencia. Y los maestros forman expectativas más bajas de los estudiantes con TDAH basándose solo en las etiquetas diagnósticas y no en el desempeño real. Y los estudiantes de altas capacidades deliberadamente rinden por debajo de su potencial para evitar el rechazo de sus pares. El sesgo opera preventivamente en cada dominio de la vida para cada forma de neurodivergencia. Ahora, esto es lo que hace que este sistema sea tan resistente al cambio. Cada capa refuerza todas las demás capas. Es un círculo vicioso. La ideología justifica las instituciones. Las instituciones crean prácticas que refuerzan los sesgos cognitivos y los sesgos cognitivos producen jerarquías sociales. A su vez, las jerarquías sociales generan consecuencias estructurales y esas consecuencias estructurales, como el desempleo, el aislamiento y la criminalización, se señalan como evidencia de que la ideología original era la correcta. O sea, ¿ves lo que está sucediendo? El sistema dice, las personas neurodivergentes tienen resultados pobres, son menos exitosas y eso prueba que tienen déficits. Excepto que el sistema mismo es el que produce esos resultados. Si los juicios instantáneos impiden que te contraten y luego el desempleo se usa como evidencia de que careces las habilidades laborales necesarias, y si la exclusión social que resulta de la ansiedad neurotípica se reenmarca como evidencia de que eres socialmente deficiente, y si descuentan tu testimonio sobre tu propia experiencia y luego usan ese silenciamiento como evidencia de que no puedes comunicarte, no estás en una meritocracia, estás en una jaula. Y la jaula es invisible para las personas que la construyeron. Entonces, aquí estamos, atrapados en un sistema autosostenido de sesgo que opera más rápido que la conciencia y escala desde el juicio individual hasta la opresión institucional. La pregunta se convierte en, ¿puede desmantelarse este sistema? Y si es así, ¿cómo? Porque esto es lo que pasa con las fortalezas conceptuales. Estos sistemas ideológicos profundamente arraigados que definen a los grupos marginados como inherentemente inferiores se han derrotado en otras ocasiones. Y cuando estudiamos cómo fueron derrotados, encontramos patrones, planos y mecanismos que nos llevan a ese resultado. Déjame darte 3 ejemplos de la historia.
3 veces en las cuales las comunidades marginadas destruyeron exitosamente los marcos conceptuales que las oprimían. Y voy a mostrarte no solo qué cambió, sino quién la hizo cambiar y cómo. Ejemplo 1. La desmedicalización de la homosexualidad. En 1952, el primer manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, o sea, el DSM, clasificó la homosexualidad como una perturbación sociopática de la personalidad. Para 1968, cambió a una desviación sexual. La Asociación de Psiquiatras y Psicólogos tenía la autoridad institucional para definir quién estaba enfermo y quién estaba bien, y usaron esa autoridad para patologizar a un grupo entero de seres humanos. Pero los activistas no aceptaron ese encuadre. Protestaron e interrumpieron conferencias de la Asociación de Psiquiatras y Psicólogos y forzaron la confrontación. En 1973, la asociación votó para eliminar la homosexualidad del DSM. Pero esa votación no sucedió en un cuarto vacío. Sucedió porque activistas como Barbara Gittings se pararon frente a micrófonos y dijeron: nosotros somos los expertos en nuestras propias vidas, no ustedes. Y sucedió porque el doctor Judd Marmer, un psicoanalista, se paró frente a sus colegas y dijo: nuestra teoría está equivocada. La evidencia nos contradice y debemos cambiar. Un cambio conceptual, siglos de medicalización, derrocados. Ahora, no fue tan simple. El concepto se transformó y se convirtió en homosexualidad egodistónica e intentó sobrevivir reenmarcando el problema como angustia sobre la orientación en lugar de la orientación misma. Pero para 1987 incluso eso había desaparecido. Se derrotó la fortaleza conceptual. Pero ¿cuál es la lección? Cuando un concepto se consagra en un manual autoritativo, derrotarlo requiere forzar a esa autoridad a revertir su posición a través de una combinación de presión externa y crítica científica interna. Ejemplo 2. El movimiento de los derechos de la discapacidad y el modelo social. Durante la mayor parte del siglo XX, la discapacidad se entendía a través del modelo médico del déficit. Si no puedes caminar, estás roto. Si no puedes oír, necesitas arreglo. El problema residía en el cuerpo de la persona discapacitada. Pero el movimiento de derechos de la discapacidad diseñó una revolución conceptual. Introdujeron el modelo social de la discapacidad. Y el modelo social dijo: el problema no es el usuario de la silla de ruedas. El problema es el edificio que no tiene rampas. Y el problema no es la persona sorda. El problema es una sociedad que se niega a usar un lenguaje de señas. O sea, el problema no es la discapacidad. El problema es el fracaso del entorno para acomodarla. Un movimiento conceptual, externalizando la discapacidad de la persona y enfocándola en el sistema. Y ese movimiento cambió todo. Ese cambio sucedió porque personas como Judy Hyman, a quien se le negó una licencia de enseñanza porque usaba silla de ruedas, y ella dijo no. Se organizó, se sentó en edificios federales y les hizo ver que la exclusión era una elección, no una inevitabilidad. Porque una vez que la discapacidad se entiende como el fracaso de la sociedad en lugar de una deficiencia individual, la acomodación se convierte en un tema de derechos humanos y no de caridad.
Y ese cambio conceptual permitió la ley de estadounidenses con discapacidades y permitió protecciones legales, derecho de empleo y acceso educativo. ¿Y cuál es la lección? Que reemplazar un modelo de déficit con un modelo de diferencia, desplazar el locus del problema del grupo marginado al sistema dominante, eso es lo revolucionario. Ejemplo 3. El colapso de la eugenesia. La eugenesia de principios del siglo XX lo tenía todo: legitimidad científica, infraestructura legal, apoyo popular y la Corte Suprema de Estados Unidos respaldando la esterilización forzada. Un estimado de 65.000 personas fueron esterilizadas bajo leyes eugenésicas. La ideología se basaba en genética simplificada en exceso. Esa creencia de que rasgos complejos como la inteligencia y la moralidad estaban determinados por genes únicos que podían eliminarse de la población. Lo que mató la eugenesia requirió 2 ataques simultáneos: el repudio moral, o sea, la asociación con las atrocidades nazis, hizo que la ideología fuera políticamente tóxica en todo el mundo. Y la invalidación científica. Los avances en genética probaron que la ciencia subyacente estaba equivocada. La mayoría de los rasgos son poligénicos, fuertemente influenciados por el entorno. Entonces, la mejora genética, entre comillas, es un juicio de valor cultural y no ciencia objetiva. Y científicos como Hermann Müller, un genetista que había apoyado inicialmente la eugenesia, se retractó públicamente cuando entendió las implicaciones y dijo: estábamos equivocados, la ciencia no apoya esto. ¿Y cuál es la lección? Los conceptos arraigados en la pseudociencia pueden ser derrotados al exponer tanto su bancarrota moral como su falsedad empírica. Entonces, ¿qué tienen en común estas 3 victorias? 1. La desmedicalización. Eliminar la etiqueta de patología de los sistemas diagnósticos autoritativos. 2. Un reencuadre de déficit a diferencia. Cambiar de qué está mal con las personas neurodivergentes a qué está mal con un sistema que nos excluye. Y 3, la refutación científica y moral, desafiar tanto las afirmaciones empíricas como los marcos éticos. Y 4, la reclamación epistémica, afirmar que los grupos marginados deben estar centrados en las conversaciones sobre nuestras propias vidas. Nada de nosotros sin nosotros. Y esto es lo que debería dar esperanza a todos. El movimiento de la neurodiversidad, el paradigma de la neurodiversidad, está desplegando cada una de estas estrategias ahora mismo. Estamos desafiando el paradigma de la patología y afirmando la neurodivergencia como diferencia de identidad y no tragedia médica. Estamos exigiendo liderazgo neurodivergente en la investigación sobre la neurodiversidad. Estamos exponiendo la pseudociencia de la investigación genética enfocada en la cura y sus implicaciones eugenésicas. Estamos probando que lo que parece déficit social es en realidad una ruptura de comunicación mutua. El problema de la doble empatía. La batalla está en marcha y la fortaleza conceptual está bajo asedio. Ahora, sé que algunos de ustedes están pensando: Anita, todo esto suena abrumador. Es sistémico, estructural, prejuicio individual reforzado por siglos de ideología y décadas de práctica institucional. ¿Cómo luchamos contra algo que opera más rápido que la conciencia? Pero aquí es donde la investigación ofrece algo genuinamente esperanzador. El conocimiento funciona. ¿Recuerdas esos juicios instantáneos del principio,
Los veredictos de 7 segundos donde las personas neurotípicas instantáneamente deciden que no les agradan o que les desagradan las personas neurodivergentes. Los investigadores probaron qué sucede cuando le das a los observadores neurotípicos información antes de que vean los videos. Cuando se les dice a los observadores, algunas de estas personas son autistas, y se las educa con información básica sobre el autismo, qué es, cómo afecta la comunicación y por qué ocurren ciertos comportamientos. ¿Sabes una cosa? El sesgo desaparece. No solo se reduce, pero desaparece. Cuando educamos, desaparece. En algunos casos, incluso se revierte. Los observadores neurotípicos que entienden el autismo comienzan a calificar a las personas autistas más favorablemente, viendo rasgos como la franqueza y la autenticidad como positivos en lugar de torpes. Lo que está sucediendo es una anulación cognitiva. El sesgo automático aún se dispara. Ese es el reconocimiento de patrones del cableado cerebral evolutivo. Pero el conocimiento consciente permite a los observadores reconocer el sesgo como inexacto y corregirlo. Pueden decirse a sí mismos: estoy experimentando incomodidad, pero esa incomodidad refleja mi falta de familiaridad con este estilo de comunicación y no un déficit en esta persona. Ese movimiento cognitivo, ese momento de humildad epistémica, lo cambia todo. Y el mismo patrón se mantiene para el TDAH y las altas capacidades. Cuando los maestros reciben educación sobre el TDAH, sus predicciones negativas sobre el éxito de los estudiantes disminuyen. Y cuando los estudiantes aprenden sobre el estigma de las altas capacidades, se reducen las actitudes antiintelectuales. Ahora bien, la educación no es una solución completa. No desmantela el capacitismo estructural de la noche a la mañana, pero es una intervención poderosa a nivel cognitivo. Y ahí es donde sucede el veredicto de 7 segundos. Si eres neurodivergente, autista, con TDAH, de altas capacidades o cualquier combinación de neurodivergencia, y has llegado hasta aquí en este episodio, quiero hablarte directamente por un momento. Has pasado tu vida preguntándote qué está mal contigo. ¿Por qué las personas parecen incómodas a tu alrededor? ¿Por qué las amistades se disuelven por razones que no puedes nombrar? ¿Por qué las entrevistas de trabajo salen mal a pesar de tus calificaciones? ¿Y por qué te dicen que eres demasiado o no suficiente o difícil? Esto es lo que necesito que escuches. No hay nada malo contigo. La investigación de la cual hablamos hoy no muestra que las personas neurodivergentes sean deficientes. Muestra que las personas neurotípicas tienen flexibilidad cognitiva limitada frente a una diferencia neurológica. Su incomodidad es real, pero es su incomodidad. Les pertenece a ellos. Se produce por su propia ansiedad sobre la interacción social impredecible y por su propio apego a la conformidad y por su propio fracaso en tender puentes hacia la diferencia cognitiva. No eres responsable de los sesgos de otras personas. No estás obligado a contorsionarte en formas neurotípicas para que se sientan cómodos. Y no necesitas disculparte por la forma en que tu neurología se expresa en el mundo. Ahora, no estoy diciendo que enmascarar no sea a veces necesario para la supervivencia. Lo sé. No estoy diciendo que las decisiones de divulgación sean simples. Lo sé muy bien. Y no estoy diciendo que no enfrentarás consecuencias por negarte a acomodar las preferencias neurotípicas. Lo sé porque yo sufrí esas consecuencias.
pero este sigue siendo un mundo capacitista y todavía tenemos que navegarlo estratégicamente y tenemos que habitar en él. Pero entender el mecanismo del sesgo, entender que es rápido, automático y arraigado en limitaciones cognitivas neurotípicas, en lugar de déficits nuestros, ese conocimiento puede cambiar tu narrativa interna e ir de ¿qué está mal conmigo? A encontré un sesgo sistemático. Y de decirte fracasé a decir el sistema me falló. Y de vergüenza internalizada a una ira justificada. Y ese cambio cognitivo es genuinamente liberador. Y si eres neurotípico, si no te identificas como neurodivergente, te invito a escuchar algo incómodo. Tienes sesgos que no elegiste. Todos los tenemos. El cerebro humano es una máquina de reconocimiento de patrones y comete errores. La pregunta no es si tienes estos sesgos, porque la investigación prueba que sí. La pregunta es ¿qué haces cuando te enteras de ellos? Porque la investigación muestra que automáticamente formas juicios negativos sobre personas neurodivergentes en menos de 7 segundos. Y puede que no seas consciente de ello. Probablemente no lo intentes y ni siquiera lo quieras para ti. Pero sucede. Entonces ahora tienes una opción sobre qué hacer con esa información. Claro, puedes ponerte a la defensiva. Puedes insistir en que no eres así. Y puedes argumentar que tratas a todos equitativamente. O puedes reconocer que el sesgo opera debajo de la conciencia consciente y comprometerte a anularlo activamente. Y es así como esto se ve en la práctica. Cuando conoces a alguien y experimentas incomodidad o torpeza social, haz una pausa y pregúntate, ¿esta persona es realmente problemática? ¿O yo estoy experimentando ansiedad porque su estilo de comunicación difiere del mío? Y cuando estás haciendo entrevistas de trabajo y alguien que no hace contacto visual típico o usa lenguaje corporal inesperado, recuérdate conscientemente, diferentes estilos de comunicación no indican menor competencia. Y cuando escuchas que alguien se lo describe como torpe o raro o extraño, pregunta, ¿extraño en relación a qué? ¿Raro comparado con quién? ¿Y cuál es el daño real que se está haciendo? Cultivemos lo que los filósofos llaman sensibilidad testimonial virtuosa, esa capacidad entrenada de percibir a otros con justicia en lugar de prejuicio. Escucha los testimonios de las personas neurodivergentes sobre sus propias experiencias, incluso cuando esos testimonios contradigan tus suposiciones. Lee trabajo escrito por personas neurodivergentes. Sigue a defensores y activistas neurodivergentes. Centra las voces neurodivergentes en las conversaciones sobre neurodivergencia. Y críticamente, enseña esto a otros, especialmente si eres educador, empleador, padre o proveedor de atención médica. Tienes el poder de interrumpir el veredicto de 7 segundos en otros, proporcionando el contexto educativo que anula el sesgo. El veredicto de 7 segundos no tiene que ser el final, pero cambiarlo requiere reconocer que existe. Y ese reconocimiento es el primer paso para desmantelar todo el sistema. Entonces, aquí estamos, al final de un episodio sobre juicios que suceden en 7 segundos, sistemas que tomaron siglos en construirse y transformaciones que están sucediendo ahora mismo. Si te llevas una sola cosa de este episodio, que sea esto. El sesgo es real, está medido, está documentado, pero también es mutable. El conocimiento cambia mentes. La educación es la base de la inclusión. El entendimiento interrumpe el prejuicio.
La educación anula el sesgo automático. Y para mis oyentes neurodivergentes, no lo estás imaginando. Estás percibiendo con precisión un fenómeno documentado. Y entender el mecanismo no borra el daño, pero puede transformar cómo le das sentido a tus experiencias. Y para mis oyentes neurotípicos, tienes sesgos cognitivos que no eligieron y probablemente no quieren, pero pueden elegir anularlos. Esa elección, repetida a través de millones de interacciones, es cómo cambian los sistemas. El movimiento de la neurodiversidad no está pidiendo tolerancia o lástima. Estamos exigiendo que la sociedad reconozca la diferencia neurológica como variación humana y no deficiencia. Estamos exigiendo que se anule el veredicto de 7 segundos por el conocimiento consciente. Estamos exigiendo que la arquitectura de la opresión se reemplace por una arquitectura de inclusión. Y no estamos esperando un permiso. Aquí está mi desafío para ti, ya seas neurodivergente o neurotípico. Esta semana, atrápate haciendo un juicio instantáneo. Nota cuando decides que te agrada o desagrada a alguien en segundos. Y nota cuando codificas a alguien como torpe o raro. Y luego pregúntate, ¿a qué estoy realmente respondiendo? ¿Al daño o a la diferencia? Ese momento de reconocimiento es donde comienza el cambio sistémico. Este ha sido un trabajo de investigación original mío. Llevo mucho tiempo hacerlo, destilarlo y resumirlo para este episodio, y lo hago con mucho gusto. Pero puedes apoyarme para que pueda continuar esta labor. Primero, comparte este episodio, envíaselo a alguien que necesite escucharlo, ya sea una persona neurodivergente buscando validación o una persona neurotípica lista para escuchar verdades incómodas. Segundo, califica y reseña el programa en cualquier plataforma que estés escuchando. Esas reseñas ayudan a otras personas a encontrarnos, y este trabajo solo importa si las personas realmente lo escuchan. Y tercero, si tienes los medios financieros, apóyanos y cómprame un café en mi página web, neurorebelpodcast.com. Los enlaces están en las notas del programa. Los medios independientes requieren financiamiento independiente y cada contribución, ya sean 10 pesos o 30, nos ayuda a seguir produciendo episodios sin que los anunciantes o patrocinadores dicten nuestro contenido. Cuarto, y tal vez el más importante, sigue aprendiendo, sigue cuestionando y sigue exigiendo más de los sistemas que no fueron construidos para nosotros. Hasta la próxima. Confía en tu percepción, desafía el sistema y recuerda que tu cerebro neurodivergente no está roto. El mundo que no puede acomodarte sí lo está. Soy Anita y esto ha sido NeuroRebel. Muchas gracias por escuchar.